Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al mundo de la biología y la geografía. Les habla la profesora Ruth Catacora. En esta ocasión vamos a continuar en realidad sobre el tema de la célula, pero específicamente hablaremos sobre la reproducción celular por meiosis. Acompáñenme. Para iniciar, vamos a diferenciar sobre la mitosis y la meiosis. Primero, la mitosis lo realizan todas aquellas células que son somáticas, es decir, que son todas las células de nuestro cuerpo. Por ejemplo, las células de nuestra piel, las células de nuestros ojos, las células de nuestro cabello e inclusive todas las células que vemos en nuestro cuerpo. Segundo, la meiosis lo realizan todas las células que son de línea germinal, es decir, en el varón tenemos a los espermatozoides y en la mujer tenemos a los óvulos. Un dato curioso de estas células es que gracias a ellas nosotros debemos las enfermedades hereditarias. Entonces, estas células germinales ayudan a que se pueda propagar las enfermedades hereditarias. Entonces nos vamos a realizar las siguientes preguntas. ¿Sabes qué es la reproducción por meiosis? ¿Cuál es el proceso de la división celular por meiosis? ¿Y qué importancia tiene la reproducción celular por meiosis? Para iniciar, vamos a hablar sobre la meiosis o división celular sexual, que es una división celular de la que obtenemos de una célula madre diploide con 23 pares de cromosomas o 46 cromosomas individuales, células hijas con 23 cromosomas individuales. Pero primero vamos a ver la imagen que tenemos acá. Anteriormente habíamos visto el ciclo celular. Entonces, en la meiosis de la misma manera se realiza este ciclo celular. Por ejemplo, tenemos la interfase y la división, ¿no? Entonces, en la interfase seguimos con lo que es la etapa G1, etapa S y la etapa G2. Y posteriormente vamos a continuar a la división, que se va a dividir en dos partes, ¿no? La cariocinesis y la citocinesis. Sin embargo, en la meiosis, dentro de la cariocinesis, vamos a tener dos divisiones secuencialmente, es decir, vamos a tener meiosis 1 y meiosis 2. Dentro de la meiosis 1 vamos a tener las 4 fases, que nosotros la conocemos como profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Posteriormente tenemos a la meiosis 2, que de la misma manera va a tener las 4 fases que conocemos. La profase 2, la metafase 2, la anafase 2 y la telofase 2. Una vez que termina estas fases, vamos a continuar con la citocinesis, ¿no? Entonces, esto es el ciclo celular ya de cualquier célula, pero como les había explicado sobre la meiosis, es muy diferente a la mitosis. Ahora continuemos con qué. En la meiosis 1, una célula da origen a 2 células hijas con la misma carga genética, ¿ya? En el que las células hijas van a presentar una recombinación genética, donde el protagonista son los cromosomas, como la estamos viendo acá, ¿no? Cromosoma del padre y el cromosoma de la madre, ¿ya? Donde estamos diciendo que estos cromosomas son los protagonistas, ¿no? De la meiosis 1, ¿ya? En la profase 1 es una etapa muy relevante. Por ejemplo, estamos viendo acá, ¿no? La profase 1. ¿Por qué es relevante? Porque en ella va a ocurrir las 5 subetapas. La leptonema, ¿ya? La cigonema, la paquinema y la diplonema.
En esta fase, los cromosomas ya duplicados en la fase S de la interfase se condensan. Además, se van a alinear con sus parejas, es decir, con los cromosomas homólogos de la madre y del padre. Y por último, en esta fase también se van a intercambiar el material genético, ¿no? También se forma el uso meiótico en los polos de la célula y van a lanzar sus microtúbulos. Ahora bien, en esta fase estamos viendo acá, ¿no?, que hay los cromosomas del padre y los cromosomas de la madre. Una vez que se realiza la profase 1, se van a ir uniendo, ¿no?, de esta manera. Y posteriormente vamos a tener un cromosoma que ya está recombinado genéticamente, ¿ya? Y en la metafase 1, las tétradas, es decir, las 4 cromatidas, 2 de cada cromosoma homólogo, se alinean formando la placa ecuatorial. Ahora, en esta fase vamos a ver cuáles son las cromátidas. La mitad del cromosoma se llama una cromátida. La otra mitad es la otra cromátida, ¿no? Y por ello todo esto se va a llamar un cromosoma y son cromátidas hermanas, ¿ya? Y en la anafase 1, los cromosomas homólogos de la tetrada se van a separar. ¿Cómo van a separarse? Van a jalar los microtúbulos y se van a dirigir hacia los polos de la célula. Y en la telofase 1, o sea, es decir, los cromosomas homólogos van a llegar a los polos de la célula y el uso meiótico va a desaparecer y se van a formar lo que son las membranas nucleares, ¿ya? Y acá tenemos el ejemplo de la meiosis 1, ¿no? Acá estamos viendo la profase 1, la metafase 1, la anafase 1 y la telofase 1. Una vez que termina todas estas fases de la meiosis 1, vamos a continuar con la meiosis 2, ¿ya? En este caso, en la meiosis 2, lo que va a pasar es que vamos a tener de la misma manera que la meiosis 1, la profase 2, que en este caso va a ser la meiosis 2, entonces tenemos la profase 2. La metafase 2, la anafase 2 y la telofase 2. Y posteriormente, terminando todas estas fases, tenemos la citocinesis, ¿no? Entonces, luego vamos a pasar rápidamente aquí. Antes de iniciar lo que es la meiosis 2, vamos a tener una intermedia entre meiosis 1 y meiosis 2. ¿Qué va a pasar? Entre estas etapas hay un descanso en esta parte, ¿no? Acá. ¿Qué es este descanso? La célula va a aprovechar ¿para qué? Para duplicar sus centriolos, pero no su ADN, ¿no? Y a esa interfase se la llama intercinesis. Y luego vamos a continuar con la meiosis 2. ¿Ya? En la profase 2, en cada una de las células hijas hay un cromosoma. Aquí se vuelve a desaparecer el núcleo. También la cromatina se vuelve a condensar y los centriolos van a volver a los polos de la célula y van a volver a formar lo que es el uso mitótico. Es decir, que en esta fase de la meiosis 2 se va a realizar casi igual que la mitosis, ¿no? Entonces, allá lo vamos a ver, ¿no? Entonces, en la metafase 2, los cromosomas vuelven a formar la placa ecuatorial, como lo estamos viendo acá, ¿no? Y en la anafase 2, los microtúbulos van a volver a jalar a las cromátides y los van a volver a llevar a los polos de la célula. Por ejemplo, como acá lo vemos, ¿no? A cada polo de la célula, ¿ya? Y en la telofase 2, lo que va a pasar es que va a empezar a descondensarse lo que son la cromatina y van a dejar de ser cromosomas. También va a volver a aparecer lo que es la membrana nuclear y por último vamos a seguir con la fase de la citocinesis y también vamos a llevar a cabo la formación de las células haploides, ¿no? Acá eran células diploides.
pero al final tenemos 4 células haploides. ¿Ya? Entonces, es muy importante lo que es la división celular de la meiosis, porque gracias a la meiosis vamos a tener lo que es la variabilidad genética, y también que gracias a la meiosis la parte más importante es que este tipo de reproducción va a llegar a ser lo que es la reproducción a células haploides. ¿Ya? Entonces, espero que este tema haya sido de gran ayuda para poder comprender lo que es la meiosis, es decir, su importancia. Y también ahora, para reforzar lo aprendido, vamos a realizar un cuadro comparativo de la meiosis 1 y la meiosis 2. Luego vamos a dibujar estas fases de la meiosis. ¿Ya? Espero que el tema haya sido de gran ayuda. Nos vemos en la siguiente sesión. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.